Muy bien, vamos a ver estos temas acerca de las tablas dinámicas el día de hoy. Vamos a ver cómo crear una tabla dinámica, cambiar la fuente de datos, cómo obtener listas de valores únicos. Vamos a entrar un poquito en acerca del formato de la tabla dinámica, qué sucede cuando se colapsan las tablas. Vamos a explorar la funcionalidad de resumir valores por ya veremos cada una de las opciones. Exploraremos la parte del agrupamiento y el ordenamiento en las tablas dinámicas para aplicar un top o un bottom. Entonces vamos a ir paso a paso. Sabemos que hay muchos más temas, puede ser más extenso, pero esta será una primera parte de las tablas dinámicas que vamos a explorar. Ya en otros eventos como este exploraremos todavía más funcionalidad que sabemos que la tiene la tabla dinámica, pero tenemos una hora ahorita de momento. Entonces vamos a comenzar con esta parte de cómo crear una tabla dinámica, ¿ok? Y en esta primera parte vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo nace una tabla dinámica? Para, para que puedan hacer una tabla dinámica, pues tiene que existir una fuente de datos, una tabla o una base de datos, ¿ok? Eso es lo primero que necesitamos para poder trabajar con este objeto especial de Excel. Una tabla dinámica nos permite realizar todas las combinaciones de las filas contra todas las columnas, ¿ok? Entonces, esta poderosa funcionalidad nos permite tener todas esas combinaciones. Ese es el primer paso, ¿sí? Debemos contar con una base de datos. Aquí tenemos una base de datos, aquí tenemos sus columnas, ¿ok? Es importante tenerlas correctamente formateadas, ¿sí? Como este tipo de dato que es fecha, ¿ok? Aquí tenemos otros tipos de datos, ¿ok? De moneda. Entonces, particularmente es importantísimo tener correctamente formateados las columnas para poder utilizarlas en las tablas dinámicas, ¿ok? Aquí tenemos una tabla un tanto extensa, tiene 1119 ahí, filas, y esta es la parte primordial de una tabla dinámica, es su fuente de datos, ¿ok? De aquí nace y de aquí vamos a comenzar a construir reportes. Ahora, el diseño de la base de datos importa. Este punto es muy importante, ¿ok? Porque muchas veces comenzamos a intentar generar una tabla dinámica, ¿ok? Y se comienza a complicar el desarrollo, el diseño de un reporte, una tabla dinámica, porque no contiene el diseño adecuado. Por ejemplo, vamos a explorar este diseño de tabla de información, de base de datos, ¿sí? Y como pueden ver, miren, aquí en la parte superior hay algunos escenarios, algunas tablas de información que las diseña el usuario de esta manera, ¿sí? Selecciona países y luego va insertando cada uno de los meses como columnas, ¿ok? Y después el usuario determina que estos meses comprenden al año 2010 en este caso, y así sucesivamente encontramos más columnas que representan los meses acerca de un año, ¿ok? Este tipo de escenarios dificulta o complica, ¿ok? El desarrollo de las tablas dinámicas. Sería una mejor práctica utilizar otro tipo de diseño, ¿ok? Vamos a cambiar esta tabla donde, vamos a ver, aquí lo tenemos, donde el tipo de diseño, los meses crecen hacia abajo, ¿ok? Aquí tenemos los 12 meses, tenemos una sola columna de año y una sola columna de día. De esta manera es mucho más fácil trabajar para una tabla dinámica. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a ir paso a paso. Entonces, esto no significa que esto sea un escenario malo, sino que puede volverse más complicado, más laborioso
para trabajar con una tabla dinámica. Entonces, mi recomendación a ustedes sería tratar de evitar estos escenarios, ¿sí? Porque estos ahorita vamos a ver cómo nos complican un poquito más el desarrollo del reporte comparado con una base de datos que tiene su crecimiento hacia abajo, ¿sí? Donde los años, meses y días van hacia abajo. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta parte. Entonces, un buen diseño de la base de datos facilita generar una tabla dinámica. Eso será algo que siempre nos va a ayudar. El buen diseño de la base de datos. ¿Por qué? Porque más tarde, al momento de desarrollar la tabla dinámica, podemos tener complicaciones. Entonces, una tabla con crecimiento hacia la derecha, como lo veíamos por columnas, complica una tabla dinámica, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en ejecución, y una tabla dinámica con crecimiento, una tabla de información con crecimiento hacia abajo, pues facilita el desarrollo de una tabla dinámica. Estas son buenas prácticas que podemos comenzar a utilizar. Ahora, Excel cuenta con más filas que columnas, ¿sí? Este es uno de los motivos que deberíamos utilizar crecimiento hacia abajo, ¿sí? Tiene 1.048.076 filas, entonces, pues, hay más espacio para que crezca una tabla hacia abajo. Muy bien, entonces, estos serían algunos puntos claves importantes del por qué nuestra base de datos tiene que crecer hacia abajo y no hacia la derecha, y ahorita vamos a ver la parte de la tabla dinámica. Otro punto importante sería que nuestra base de datos contenga las siguientes columnas: año, mes, día, fecha, hora, minuto, segundo, en la medida de lo posible, porque esto nos va a poder permitir profundizar, ir más a fondo en la información en una tabla dinámica. Entonces, en ocasiones solamente tenemos la fecha, pero es una buena práctica agregar todos los demás niveles de información que le vamos a dar a la tabla dinámica. Estas columnas tan sencillas le van a dar más profundidad a nuestra tabla dinámica, ¿sí? En otros casos podemos utilizar país, estado, municipio, etcétera. ¿Okay? Todos estos servirán para filtrar o entrar en un mayor nivel de detalle. ¿Okay? Ahora, vamos a ver esta parte, ahora sí, de cómo se compone una tabla dinámica. Cuando ya la tenemos ahí en pantalla, antes de crearla, muchas veces pues batallamos de cómo crearla, cómo configurarla o cómo armar, ¿sí? La tabla dinámica. Entonces, vamos a ver estos 4 cuadrantes de la manera en que se tiene conformada una tabla dinámica. El primero que tenemos por aquí es rows. Lo vamos a visualizar en esta área y nos va a permitir mostrar valores únicos a la izquierda del reporte y con uno o más campos que vamos a poder insertar en esta área. Aquí van filas de datos, estas crecerán hacia abajo, ¿ok? En esta parte superior tenemos es un área especial para los filtros, ¿sí? Este es un mecanismo motor para filtrar la información dinámicamente, ¿sí? Todo lo que vamos a estar visualizando en estas dos áreas, en todo esto, van a cambiar de acuerdo a los filtros. Los filtros son disparadores, es como un motor que ejecuta y dispara un cambio dinámico inmediato, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poder agregar uno o más filtros, ¿ok? Después tenemos aquí los encabezados de columnas. Nuestros encabezados de columnas van a mostrar tendencias sobre tiempo o podremos combinar encabezados de nuestros campos o columnas que conforman nuestra tabla, ¿sí? En este caso, aquí estamos viendo el año 2010, 11, 2 y 3. Muy bien, entonces aquí podemos muy cómodamente visualizar tendencias de tiempo y aquí vamos a poder combinar varios encabezados, uno o más encabezados. En esta parte superior. Después, esta área, este es el área de los valores, este cuadrante, es un área exclusiva
para realizar cálculos, sumas, conteos, promedios, producto. ¿Okay? Es especial y es la única área donde vamos a poder realizar operaciones. ¿Okay? Entonces, estos son las cuatro cuadrantes o cuatro áreas con las que vamos a lidiar siempre, ¿sí? Siempre tendremos que arrastrar o configurar campos o títulos de columnas hacia cada una de estas áreas, ¿ok? Vamos a encontrar que va a ser muy sencillo diseñar un reporte, diseñar una tabla dinámica, porque basta con arrastrar y soltar, ¿ok? El campo en el área correspondiente. Ahora, este título que tenemos por aquí representa el significado de los datos que se encuentran en el área de valores, ¿ok? Entonces vamos a poder ver los títulos en cada uno de las áreas. Muy bien. Entonces, esto es importantísimo, que podamos entender cómo se encuentra dividida la tabla dinámica, ¿correcto? Entonces, estas son las cuatro áreas. Y ya con esto vamos a intentar comenzar a crear nuestra primera tabla dinámica. Podemos crear nuestra tabla dinámica a partir del menú Insertar tabla dinámica o Insert Pivot Table. Voy a acceder aquí a la base de datos. Okay. Voy a acceder aquí al menú de insertar. Podemos estar posicionados en cualquier área de la tabla, ¿sí? Siempre y cuando estemos posicionados dentro de la base de datos. Insertamos, aplicamos, vamos al ribbon de Insert o Insertar y seleccionamos de la opción de Pivot Table o tabla dinámica. ¿Ok? Voy a hacer un zoom. Entonces, de esta manera podremos acceder, aquí lo tenemos en la parte superior izquierda. Muy bien. Entonces vamos a crear la tabla dinámica. Nos va a aparecer este mensaje donde nos está seleccionando pues, la tabla o el rango. Nos está indicando que lo va a crear en una nueva hoja y a continuación presionamos el botón de OK. Muy bien, aquí tenemos el área de la tabla dinámica ya está lista, ¿ok? Tenemos nuestros cuatro cuadrantes, ¿sí? Entonces ya podemos comenzar a crear la tabla dinámica. En la parte superior aquí tenemos los campos, ¿ok? Voy a hacer un zoom. Tenemos los campos. Estos campos son los títulos de nuestra base de datos, ¿ok? De hecho, aquí podemos buscar, si es muy extensa, podemos buscar rápidamente alguna columna y seleccionarla rápidamente, ¿ok? Si es muy extensa nuestra tabla, podemos buscar aquí en esta lista de campos. Muy bien, entonces ahorita aquí tenemos los cuatro cuadrantes de los que hablábamos, filas, filtros, encabezados de columnas y valores. Esta área es especial para cálculos. Muy bien. Entonces, de momento vamos a hacer nuestra primera tabla dinámica. Solamente queremos presentar una sumatoria, ¿sí? De un campo que se llama colegiatura por cada país. Esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a arrastrar, podemos marcar este checkbox, inmediatamente se va a ir a la fila de rows, o también podemos elegirlo y arrastrarlo en el área correspondiente. Inmediatamente nuestra tabla dinámica comienza a construirse, ¿ok? Y vamos a posicionar el campo de colegiatura en el área de valores, ¿ok? Muy bien. Ahí tenemos ya nuestra primera tabla dinámica. Basta con arrastrar campos al cuadrante correspondiente. Entonces voy a arrastrar en el área de columnas, ¿sí? El campo de año. Y lo que tenemos a continuación es que por cada país tenemos la sumatoria de la colegiatura sobre estos años que tiene la base de datos, ¿ok? Entonces, es muy importante que podamos identificar en qué área debe de colocarse cada uno de los campos. En este caso, voy a arrastrar este campo hacia el área de filtros, muy bien, y aquí podremos ver que
podemos comenzar a utilizar los filtros y toda esta información comenzará a cambiar dinámicamente. Voy a seleccionar aquí alguna opción, ¿sí? Y aquí ya vemos estos cambios aplicados, ¿sí? Muy bien, área de filtros, área de filas, área de valores, encabezados de columnas, ¿correcto? Elegimos otro, perdón, otro filtro y este dispara, ¿ok? Dispara un cambio en la tabla dinámica, ¿ok? Aquí podemos tener uno o más filtros, ¿ok? Aquí voy a arrastrar otro filtro más y podemos elegir algún otro elemento que estará sirviendo de un filtro adicional, ¿ok? Al que ya tenemos. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Quizás aquí lo importante pues es relacionar en el área, en el cuadrante correspondiente, cada uno de los campos que necesitamos asignar. Entonces, y asimismo Excel nos va a indicar cuáles están funcionando como filtros, ¿sí? En esta parte de aquí. Muy bien, perfecto. Continuamos. Entonces, esta sería la forma para crear una tabla dinámica. Para copiar una tabla dinámica hay que seleccionar toda el área, ¿sí? Hay veces que seleccionamos un fragmento, les recomiendo seleccionar toda el área de datos, copiamos, ¿sí? Y podemos posicionarnos en otro lugar y la podemos pegar tantas veces sea necesario, ¿sí? También podemos elegir el área total de la tabla dinámica, aplicamos el botón suprimir o eliminar o delete, ¿ok? Y de esta manera podemos eliminar los objetos de tablas dinámicas que se encuentren en la hoja, ¿ok? Entonces, basta con configurar aquí el campo que queremos que aparezca y de esta manera nuestra tabla dinámica cambiará de manera inmediata solamente configurando esta área, ¿ok? Los 4 cuadrantes. La verdad es que podemos desarrollar reportes en segundos con una tabla dinámica. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema, ¿ok? ¿Cómo cambiar la fuente de datos de una tabla dinámica? ¿Ok? Si ya tenemos aquí una tabla dinámica y, muy bien, aquí vamos a visualizar algún campo y si ya tenemos aquí una tabla dinámica lista, lo que podemos hacer es acceder a hacer un cambio. Ahora, estos cambios de fuentes de datos van a ser necesarios en estos casos, o pueden haber más, si cuando se incrementan las filas en la base de datos o hay un incremento de columnas o cuando se cambia el origen de la base de datos, ¿sí? Eso significa que cambia de un archivo a otro archivo o a otra hoja o a otra ruta en la carpeta de Windows, ¿ok? Muy bien, entonces, para poder hacer el cambio, nos posicionamos en la tabla dinámica, aparece el menú. Vamos a seleccionar el menú que tenemos en la parte superior de analizar. Intentamos cambiar la fuente de datos, ¿ok? Y de esta manera pudiéramos indicarle a Excel que queremos hacer un cambio, queremos hacerla crecer a lo mejor. Entonces, aquí podemos rápidamente seleccionar el área de datos, incluir más o menos columnas, ¿ok? Aquí podemos incluir un área muy compacta, ¿ok? Entonces, esta configuración es la que nos va a permitir establecer la base de datos. Muy bien. Entonces, en esta opción, voy a remover el zoom, que encontramos por aquí es donde vamos a estar haciendo los cambios. Ahora, para actualizar una tabla dinámica, basta con posicionarnos dentro de la tabla dinámica en cualquier lugar. Aplicamos el clic derecho y ya tenemos aquí la opción de actualizar. También podemos ir al ribbon de Data o Datos y seleccionar Actualizar. Si tenemos muchas tablas dinámicas,
y queremos actualizarlas todas las tablas dinámicas en un clic, vamos a utilizar la opción Refresh All o actualizar todos, ¿sí? Esto nos va a permitir actualizar 10 tablas, 20, 30, 40 tablas dinámicas al mismo tiempo, ¿ok? En un clic, todas las tablas dinámicas del libro activo en un clic, ¿ok? Esto es muy importante. Y si queremos ir de manera controlada una por una, pues utilizamos esta opción. Muy bien. Continuamos con el siguiente tema. ¿Cómo establecer valores únicos? Por ejemplo, en algunos casos tenemos aquí nuestra base de datos y tenemos que pues, tener pues muchas opciones en alguna columna y hay ocasiones en que queremos aquí obtener una lista única. Aquí tenemos todos los países o todas las ciudades. Pero a veces que queremos obtener esta lista única que tenemos en pantalla en el drop-down list o esta lista que tenemos por aquí. ¿Cómo la obtenemos de la tabla? Lo hacemos con una tabla dinámica, ¿sí? Basta con mostrar aquí la lista de valores. ¿Cómo realizamos cómo mostramos esta lista de valores? Aplicamos clic derecho sobre la tabla dinámica, el área, ahorita está vacía, y aplicamos la opción de mostrar lista de campos. Muy bien, aparece nuestra lista de campos. Y si queremos mostrar una lista única de país, basta con seleccionar, arrastrar el campo país al área de filas, ¿sí? Inmediatamente nos va a dar una lista única de elementos por país. Si queremos realizar esta tarea para la ciudad destino, entonces vamos a elegir la ciudad destino y la arrastramos al cuadrante de filas. Muy bien, de esta manera ya podemos utilizar esta lista única en alguna otra operación. Podemos crear un combo box, un data validation, podemos aplicarlo un data validation o alguna otra tarea. ¿Ok? En Excel. Entonces, una tabla dinámica nos permite mostrar valores únicos en el cuadrante de rows o filas. ¿Ok? Rápidamente lo podemos obtener. Muy bien. Ahora, en cuanto a los formatos de tabla, de una tabla dinámica, estos nos permiten lo siguiente. Si tenemos una tabla dinámica, podemos explorar el menú de diseño, ¿sí? Y en la parte superior vamos a encontrar estos estilos o diseños de tabla dinámica. Ya están listos para usar. Basta con posicionar el mouse sobre algún diseño y va a cambiar todo el formato de la tabla dinámica, ¿ok? Entonces, si no queremos perder tiempo en establecer un diseño, podemos utilizar un diseño que ya esté configurado y listo para usar. Muy bien. Entonces, podemos tener pues varias tablas y cada uno puede tener un diseño diferente. Esto puede ser de gran ayuda para los usuarios también. Muchas veces representamos algún indicador con algún color, ¿sí? O lo podemos asociar. O por alguna otra cuestión ahí corporativa. Muy bien, entonces, es tan simple como aplicar el ribbon de diseño y elegir alguno de los tipos de formato que ya tenemos por aquí. ¿Ok? En cuanto al formato de la tabla, ahora, tenemos la funcionalidad del formato de número. En ocasiones necesitamos formatear un valor, ¿ok? Pero no aplica el formato de número a todo el área de valores, ¿ok? Entonces, muchas veces utilizamos el símbolo de pesos, pero se lo aplica únicamente a una celda en particular. Y lo que queremos es que todo el área de valores mantenga el formato independientemente si hay cambios. ¿Cómo vamos a realizar esa operación? De esta manera. Vamos a aplicar clic derecho sobre el área de valores, ¿ok? Y aplicamos formato de número, ¿ok? Al aplicar formato de número nos aparece la ventana de formato de celdas y seleccionamos el formato que queremos aplicar, ¿ok?
de inmediato vamos a tener toda la tabla dinámica formateada de manera estándar, de manera correcta, y sí, y independientemente si cambian los valores, ¿ok? Aquí vamos a poder visualizar que cambian correctamente el formato, independientemente de los filtros que estén en funcionamiento. Muy bien. Entonces, dijimos que necesitamos aplicar clic derecho y la opción de formato de número sobre el área de valores. Importantísimo, ¿ok? Muy bien. Continuamos con el... Otra de las funcionalidades que tiene es aplicar los totales y subtotales en una tabla dinámica. Entonces, esto nos va a permitir tener ese totalizado al final de las filas o columnas. Muy bien. ¿Cómo aplicamos esta funcionalidad? Esto lo vamos a visualizar en el menú principal, ¿ok? De diseño. Y aquí tenemos las opciones de, por ejemplo, gran total. Y podemos desactivarlas, ¿ok? Ahí ha removido el gran total. Vamos a mostrarlo. ¿Ok? Ahí removió el gran total. A continuación, vamos a volver a mostrarlos para... Ahí ha removido de filas y columnas. Vamos a volver a restablecerlo. Filas y columnas, ¿ok? El gran total. A continuación, podemos mostrarlo solamente para las filas y aquí lo tenemos disponible. O también podemos mostrarlo el gran total solo para columnas, ¿ok? Y aquí lo tendremos en pantalla. O podemos decirle que ninguno, ¿verdad? Como lo teníamos hace un momento. Entonces lo restablecemos con la segunda opción. Muy bien. De esta manera podemos estar aplicando el gran total y el subtotal de manera automática. No tenemos que estar ahí realizando ninguna fórmula. Ahora, los subtotales que también ya tenemos disponibles, los podemos mostrar. Aquí está la primera opción. A través de la primera opción estamos en el menú diseño. A continuación nos vamos a subtotales. Podemos decirle que no muestre subtotales o elegimos la primera opción para que nos muestre en el pie del grupo. ¿Okay? Y aquí podremos ver, miren, el subtotal por cada grupo. ¿Okay? Adicional el gran total. Entonces, esta es una funcionalidad interesante, rapidísima de utilizar. ¿Okay? Seguimos, podemos aquí aplicar la opción en la parte superior del grupo, ¿sí? Y aquí tendríamos este efecto, ¿sí? Donde se resalta la parte superior del grupo, nos muestra el subtotal en esta área, ¿ok? Estos son los subtotales. Adicionalmente tenemos los diseños de reporte. Estos son interesantes, fíjense, hay veces que batallamos un poco y esto nos puede resolver alguna solicitud. Hay veces que vamos arrastrando campos, ¿sí? Como en este caso, si arrastramos aquí, tenemos varios campos en funcionamiento, ¿ok? País, ciudad destino y tipo. Entonces tenemos tres campos que están funcionando en el área de filas. ¿Okay? Basta con arrastrarlos. ¿Qué sucede en la tabla dinámica? Los inserta en una sola columna y muestra un control de agrupamiento. ¿Sí? Aquí lo podemos hacer funcionar. ¿Sí? Lo aplicamos o lo expandimos o se puede colapsar. ¿Okay? Pero también en ocasiones necesitamos esto en una forma tabular, ¿sí? Para esto vamos a utilizar los diseños de reporte, ¿ok? Entonces, de momento lo tenemos en una sola columna, que es la forma compacta. Vamos a verlo en esta manera, o fuera de línea, o outline. Y como pueden ver, ha insertado pues, dos columnas más para mostrar los siguientes campos, ciudad, destino y tipo. Y aquí lo tenemos a la vista, ¿okay? Se ha extendido la tabla dinámica, ¿okay? También en los diseños de reporte, si seleccionamos la segunda opción, vamos a tener una forma más cómoda, una forma tabular, ¿sí? Entonces, vamos a especificarle esta opción y miren lo que nos muestra la tabla dinámica. Esta es una forma tabular más cómoda porque miren lo que tenemos el encabezado, a diferencia de la segunda opción de outline. No viene aquí pues el relleno o no se han completado los valores. En la forma tabular
ahí tenemos una forma más estándar de una tabla de datos. Pero, ¿qué sucede con estas áreas que están en blanco? Muchas veces queremos rellenar estas áreas que están en blanco. Basta con utilizar la funcionalidad de repetir todos los elementos, ¿sí? Aquí mismo en el diseño de reporte le vamos a indicar repetir todos los elementos de la etiqueta y miren lo que sucede. Ahora tenemos una tabla correctamente formada. Es decir, las celdas están rellenas de los datos de la columna correspondiente. ¿Ok? Estamos hablando de las etiquetas de las filas. Muy bien. Entonces, esta sencilla operación nos permite completar todos los datos. Le podemos especificar que no repita todos los elementos y regresa a su estado normal. ¿Okay? Forma tabular y repetir todos los elementos. ¿Ok? Muy bien. Una de las buenas prácticas que hay, que les recomendamos, es posicionar las tablas dinámicas con suficiente espacio entre tablas. ¿Por qué? Porque cuando una tabla dinámica comienza a funcionar, siempre intenta crecer hacia la derecha o hacia abajo. Al crecer hacia la derecha, puede producir un choque y no va a permitir actualizar o cambiar los filtros, ¿sí? Estas son imágenes, pero lo podemos ver aquí en funcionamiento. Aquí tenemos dos tablas dinámicas. Aquí tenemos los meses del año, ¿sí? Para este año y para este año con este filtro en particular. Si hacemos un cambio de filtro, vamos a ver si aquí ya nos marca este mensaje de error. ¿Qué sucede? Excel no puede traslapar o no puede colapsar una tabla dinámica contra otra. Está chocando porque esta tabla dinámica está intentando crecer hacia la derecha y ya no hay columnas disponibles para crecer en su totalidad. Entonces, aquí vamos a extender un poco más de columnas. ¿Ok? Le vamos a dar más espacio, vamos a intentar volver a realizar la operación y aquí ya puede crecer cómodamente, se extiende la tabla dinámica. Entonces, en dado caso que vayamos a tener conviviendo varias tablas dinámicas en la misma hoja de Excel, hay que cuidar el espacio entre ellas, ¿sí? En este caso, cuando tenemos columnas del mes, pues sabemos que nada más va a extenderse ahí los 12 meses más un gran total, ¿ok? Pero también sería bueno considerar si se van a agregar columnas, más columnas de campos en las filas, ¿verdad? Entonces, es una buena práctica el darle el suficiente espacio entre tablas dinámicas, de lo contrario chocan, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Seguimos con esta excelente funcionalidad que es es la opción de resumir valores por o realizar cálculos que ya están listos para usar. Aquí tenemos una tabla dinámica a medias. Vamos aquí a mostrar los valores, ¿sí? Simplemente presionamos clic derecho, mostrar la lista de los campos. Y a continuación arrastramos aquí al área de valores, la colegiatura. ¿Ok? Muy bien. Estos cálculos los podemos visualizar en la siguiente opción. Hay cálculos que ya están listos para usarse. Vamos a aplicar clic derecho y elegimos la opción de resumir valores por. Y ya tenemos valores listos para usarse. No tenemos que hacer fórmulas, solamente es cuestión de elegir. ¿Ok? Elegir una operación. ¿Ok? Entonces, antes de realizar esta acción, quiero que veamos por aquí. Hemos seleccionado el campo de colegiatura y lo arrastramos aquí al área de valores. Muy bien. Entonces, vamos a incluir alguna otra funcionalidad. En este caso, para poder obtener otra operación, vamos a repetir el mismo campo y lo vamos a arrastrar, ¿ok? Inclusive vamos a arrastrarlo varias veces el mismo campo, ¿sí? Y ahorita vamos a realizar más operaciones, ¿ok? Este primer campo nos da la suma.
A continuación, vamos a cambiar el cálculo en esta segunda columna y le vamos a especificar que nos realice un conteo, ¿sí? Esta columna ahora está realizando un conteo y aquí hay una suma. Vamos a especificarle mediante un clic derecho sobre la columna, ¿sí? Un promedio, ¿sí? Y vamos a obtener un máximo por aquí y de hecho vamos a agregar una campo de colegiatura más para realizar un mínimo también. ¿Ok? Ahí está. Entonces, tenemos lo siguiente. Pueden convivir varias operaciones al mismo tiempo en una tabla dinámica. Tenemos la suma, el conteo, el promedio, el máximo, el mínimo. Podemos cambiar aquí rápidamente suma, enter, ¿okay? Nos posicionamos aquí en la etiqueta y comenzamos a escribir conteo, enter, promedio, máximo y mínimo. Muy bien. De esta manera tenemos conviviendo varias operaciones al mismo tiempo por cada fila de los elementos. Comenzamos a realizar cambios con los filtros, ¿ok? Y nuestra información estará realizando la operación correcta y diferente por cada columna. De esta manera podemos visualizar varios indicadores, ¿sí? Por cada elemento que se encuentre representado en el área de filas. Es muy sencillo, simplemente utilizar clic derecho sobre los elementos y utilizar la opción de resumir valores por para comenzar a utilizar alguno de los elementos que ya tenemos aquí prefabricados. Muy bien. Otro de las funcionalidades que tenemos por aquí será el agrupamiento. Ok. El agrupamiento, vamos a explorar esta funcionalidad interesante que tiene Excel. Aquí tenemos una tabla dinámica y en ocasiones queremos realizar agrupamientos de datos de acuerdo a algún campo. Entonces, en esta área de datos vamos a remover este campo que tenemos. Basta con arrastrar y soltarlo fuera del área. Y lo que voy a arrastrar va a ser el campo de fecha. ¿Okay? Vamos a remover estos campos de los filtros. Y miren lo que tiene Excel. Ha realizado un agrupamiento automático, ¿sí? Y tenemos un drill down de año y los demás segmentos que nos permita ahí mostrar. ¿Cómo podemos personalizar esto? Si aplicamos clic derecho sobre la fila de las etiquetas, podemos agrupar o remover el agrupamiento. Vamos a romper el agrupamiento, ¿sí? Podemos volverlo a establecer. Esta era la columna de fecha que se agregó. Entonces, podemos volver a agregarlo seleccionando la opción agrupamiento. Va a aparecer esta ventana, ¿ok? Y nos va a preguntar Excel cómo queremos agrupar la información, ¿sí? Entonces, aquí podemos elegir, en este caso le voy a dar 2 segmentos de información. Vamos a aplicar clic en OK y tenemos a continuación una lista no por número de mes, sino por nombre del mes, ¿ok? De acuerdo a nuestra configuración regional de Windows que tengamos ahí asignada, español o inglés. Entonces, aquí podremos configurar un agrupamiento más personalizado, ¿sí? De esta manera, el usuario puede ver ciertos elementos, pues en este caso es la sumatoria, ¿ok? Y aquí podemos ir agregando más opciones de agrupamiento de acuerdo a nuestras necesidades. Muy bien. Tenemos una opción más que es el ordenamiento y el top. Eso está muy interesante. Aquí tenemos una tabla dinámica y aquí tenemos un campo de ciudad-destino, tipo y una suma de colegiatura, ¿ok? Aquí podemos realizar un ordenamiento de la tabla dinámica presionando clic en el botón de filtro, ¿ok? En este caso del campo ciudad-destino, y le podemos especificar un ordenamiento orden alfabético, ¿ok? Podemos invertir el orden, ¿ok? De esta manera.
Muy bien, lo podemos hacer por cada uno de los campos, muy bien, pero también, vamos a mover esto, vamos a poder hacer un ordenamiento sobre la sumatoria. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a elegir la opción de más opciones. A continuación nos va a aparecer esta ventana donde le vamos a especificar si queremos ascendente o descendente. ¿Ok? En este caso vamos a querer realizar un ordenamiento sobre el campo de suma de colegiatura y aquí tenemos la aplicación, ¿sí? Podemos realizar este campo desde la primera opción, la primera etiqueta de datos, seleccionamos y cambiamos que ahora lo queremos de forma ascendente y listo, tenemos de esta manera ordenada y siempre que se realice un cambio de filtros, siempre va a mantener y preservar este orden, ¿sí? Esto es muy cómodo para nosotros porque ya no tenemos que estarlo ordenando cada vez, sino se va a preservar esa configuración a tabla dinámica y basta con comenzar a hacer cambios de filtros. Muy bien. Ok. Otra de las funcionalidades que tenemos por aquí, okay, es el top y el bottom. Vamos a ver esta funcionalidad bastante interesante también. Entonces aquí tenemos una cantidad importante de listas, pero en ocasiones queremos mostrar solamente el top o el bottom. ¿Okay? Para esta acción vamos a utilizar una funcionalidad de la tabla dinámica. De hecho, lo vemos aquí en el primer campo. Podemos acceder a la opción de filtros del valor, ¿sí? Y vamos a elegir la opción, la última opción. Tenemos el top 10, ¿ok? Estamos en ciudad destino, valores de filtros de valor y a continuación top 10, ¿sí? Nos va a presentar esta ventana y nos va a preguntar qué es lo que queremos, el top o el bottom, ¿sí? Los primeros 10 o los primeros 15, los primeros 20, los primeros 5, ¿ok? Entonces vamos a especificarle que solamente el top 10, ¿sí? De los elementos del campo de suma de colegiatura, ¿ok? Vamos a mostrar esto en la tabla dinámica y listo, ¿sí? Si volvemos a cambiarla algún filtro, se va a preservar o mantener este top 10, ¿ok? Y todavía podemos pues, ordenarlo también, ¿verdad? Entonces, aquí podemos estar haciendo cambios y siempre va a estar prevaleciendo los primeros 10, ¿ok? O los últimos 10, de acuerdo conforme hayamos configurado. ¿Okay? Entonces, esta es una funcionalidad bastante interesante que podemos estar aprovechando y si necesitamos alguna presentación, ya pudiéramos tenerla lista. Siempre tendríamos asegurado que ese top 10 ya estaría seguro, estaría listo para copiar y pegar en algún lugar. Y siempre esta tabla dinámica siempre va a respetar este top 10 porque se encuentra activo. Aquí podemos hacer algún cambio de la configuración. ¿Ok? Entonces, pues una funcionalidad bastante interesante. Podemos aprovecharla para poder ya tener listos nuestros reportes, ya nada más los copiamos, los pegamos en las presentaciones y de esta manera tenemos mucho cuidado en que nuestros datos estarán seguros de que siempre será ese top 10 o ese bottom 10, de manera que no tenemos que entrar a configurar cada vez la tabla dinámica, sino que estaría de manera ya pues protegida, ¿ok? Entonces, los invito a que podamos aprovechar todas estas funcionalidades de las tablas dinámicas. La verdad es que casi todos nuestros reportes los podemos desarrollar con tablas dinámicas, siempre y cuando se tenga un buen diseño de base de datos, ¿sí? Por eso mencionamos al principio, el buen diseño facilita el diseño de la base de datos. Y de lo que platicamos al principio, tenemos esta configuración
de base de datos. Cuando la base de datos se encuentra con los meses que crecen hacia la derecha, ¿sí? ¿Ok? Al momento de crear una tabla dinámica, vamos a obtener este resultado, ¿ok? No tenemos un campo de septiembre de un año en particular, no podemos realizar una aplicación de filtros. Vamos a visualizarlo, ¿sí? Aquí en los cuadrantes. Es difícil poder realizar una operación de filtrado, ¿sí? O aplicar filtros, porque tenemos que elegir un mes en particular, ¿correcto? Entonces, esto dificulta el trabajo de la tabla dinámica, ¿sí? Cuando el crecimiento está como columnas hacia la derecha, ¿sí? Aquí viene el problema. Aquí no podemos ponerla como, vaya, como filtro, por ejemplo, nada más las de septiembre, si quisiéramos hacer aquí alguna sumatoria, porque pues aquí solamente nos permite utilizar los elementos que se encuentran dentro de esa columna. Y estos son los valores que quisiéramos sumarizar, ¿verdad? Entonces, por esto, por esta razón, no, pues nos dificulta, ¿sí? Nos dificulta ese diseño, la construcción de una tabla dinámica. Tendríamos que estar arrastrando cada uno de los campos de los meses y esto es más tardado para nosotros. En cambio, una tabla dinámica que se encuentra configurada por filas, ¿sí? Con estas 3 o 4 columnas, ¿sí? Fecha, año, mes, día, ¿okay? Podremos realizar cómodamente toda la configuración de manera muy fácil, muy sencilla, ¿sí? Solamente basta con arrastrar un solo campo al área correspondiente, ¿sí? Lo podemos mover hacia otro lugar, ¿sí? Y rápidamente tendremos nuestra lista de años para filtrar, ¿ok? Nuestra lista de meses en particular o un mes en particular, ¿ok? O podemos elegir múltiples elementos, múltiples meses, ¿ok? Múltiples elementos de la tabla dinámica. Aquí está mostrando solamente los primeros 4 meses, ¿ok? Entonces, es mucho más cómodo trabajar con una base de datos donde, donde tenemos esta definición, ¿sí? De año, mes y día. Y por eso la recomendación de trabajar con esta forma para trabajar de esta manera. Ahora, un tip más, cuando lo tenemos el mes como columnas, vamos a ver lo siguiente, vamos a limpiar. Fíjense que si tenemos esta representación, en ocasiones queremos mostrar el primer trimestre del año o la primera mitad del año nada más, quizás porque no hay información o porque no nos interesa de momento mostrar los meses posteriores. Podemos realizar esa operación y le podemos indicar a la tabla dinámica que solamente va a mostrar algunos elementos, ¿sí? En este caso, vamos a mostrar solamente los primeros 3 meses del año de manera permanente, ¿sí? Y de esta forma podremos estar realizando cambios de filtros y siempre va a permanecer los primeros 3 meses del año de acuerdo al filtro que tenemos aplicado en la columna, en este caso de mes, ¿sí? Excel respeta los filtros que están aplicados, ¿ok? Entonces, y de manera que vamos haciendo cambios en los filtros, siempre nos va a estar mostrando los primeros 3 meses del año. Si ya queremos avanzar, por alguna razón que no queríamos mostrar, y ya podemos avanzar en algún otro mes del año que queramos mostrar, los primeros 6 meses del año siempre, o los últimos 6 meses del año, ¿ok? Entonces, podemos utilizar esta funcionalidad, ¿ok? Y ahí podemos tener ya la lista de los elementos y Excel siempre va a respetar estos elementos que estén seleccionados en esta opción, ¿ok? Entonces, son funcionalidades bastante interesantes, muy rápidas de aplicar. Si tenemos un buen diseño de nuestra base de datos,
vamos a poder desarrollar rápidamente una tabla dinámica. La verdad es que casi todos nuestros reportes los podemos desarrollar utilizando tablas dinámicas siempre y cuando tienen un diseño preparado para las tablas dinámicas. Ahora, las tablas dinámicas es el objeto más rápido en Excel para desarrollar reportes. Siempre que tengamos un pedido o una solicitud para el desarrollo de reportes, lo primero que piensen en desarrollar eso, una tabla dinámica, ¿ok? Porque es el objeto más veloz, más rápido en Excel para desarrollarlo. Basta con cambiar los elementos de posición o de cuadrante y de esta manera podremos tener un diseño muy rápido. Si quisiéramos tener aquí por año cómo se ha comportado, en segundos ya tenemos otra vista de reporte. Muy bien, entonces podemos tener varias opciones o vistas de la misma información, lo cual es de gran ayuda, ¿ok? Entonces, una vista la podemos tener configurada de alguna manera, una tabla de alguna manera, ¿ok? Otra tabla la podemos tener configurada de otra manera, ¿sí? Así de rápido ya tenemos distintas vistas en la información. Todas las tablas dinámicas están apuntando a una sola base de datos, ¿ok? Entonces, les recomiendo que comiencen a utilizar y aprovechar más las tablas dinámicas, nos van a hacer... que nos van a permitir ser más veloces en nuestro trabajo, ¿ok?